Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amados hermanos en Cristo, amigos de las redes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Soy el apóstol Víctor del Ministerio Apostólico y Profético Jesucristo para las Naciones. Y quiero agradecerle primeramente a Dios por permitir que el día de hoy pueda yo dar esta reflexión bíblica. Saludo y bendigo en el nombre de nuestro amado Señor a todos ustedes. Y con ustedes también saludo y bendigo a sus familias. Amén. Gloria a Dios. Oremos, mis amados. Vamos a pedirle al Señor no solamente que nos hable el día de hoy, sino que también abra nuestro entendimiento para que podamos ser esa buena tierra que oye y entiende la palabra y como consecuencia da fruto. Amén. Acompáñenme, mis amados, a orar, por favor, y hacer uno solo el pedido al Señor de que su Espíritu Santo sea el que obre en nosotros y nos dé el mensaje que tiene para cada uno de nosotros el Señor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, nos presentamos delante de ti, mi Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, para darte las gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu justicia, papito lindo y precioso. Te damos gracias, mi amado, por la oportunidad que nos concedes de estar reunidos por este medio, con el propósito no solamente de tener comunión contigo a través de tu palabra, sino también, Señor, de poder recibir el mensaje que viene de parte tuya. En el nombre de Jesús, te pido que bendigas a este grupo de hermanos y amigos que el día de hoy están oyendo, viendo esta transmisión. Señor, amigos y hermanos que están dispuestos a recibir tu palabra, y te ruego, Señor, por la unción de tu Espíritu Santo, que esa unción de tu Espíritu sea la que descienda hoy sobre cada uno de nosotros, para que seamos ministrados conforme a la unción y a la visión que tú me has entregado. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro precioso Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Hoy, mis amados, hablaré de un tema que ha puesto el Señor en mi corazón. Y solo diré antes de empezar que tenemos que dejar atrás todas las cosas que nos impiden avanzar. Los pecados, pedirle perdón humildemente, humillándonos delante del Señor, acudir a su misericordia, apartarnos de las malas costumbres, de los hábitos que nos llevan a hacer las cosas en el mundo y adquirir lo que Dios quiere. Es por ello que los invito a que diga cada uno dentro de su corazón, diga lo siguiente: si logro que Dios, que Cristo crezca en mí, no seré yo más lo que antes era. Amén, gloria a Dios, antes del Señor. Amados, voy a empezar diciendo, ¿no? Pablo, guiado por el Espíritu Santo, instruye a Timoteo, su discípulo más joven, ¿no? Con relación a cuándo colocar a personas a servir y qué clase de personas deberían de servir. Amados, el servicio requiere de tiempo y de carácter. Un tiempo para la formación de ese carácter. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta: lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Y aquí la palabra, mis amados, nos muestra una habilidad, nos muestra un don a desarrollar, nos muestra la habilidad de enseñar a otros. Y esto lo tomo como ejemplo porque de lo que hablo es más bien del hacer. Y el hacer en el siervo es precedido por la fidelidad y la idoneidad que se observa en cada uno de ellos. También apreciamos de cómo deben de ser el ser. Y ese es el orden. Cómo debe de ser el ser. Y a eso me refiero. Ese es el orden, el carácter primero y luego el servicio. Es importante que nosotros los veamos. Los siervos que Dios asigna no desarrollan su integridad
después de ser elegidos, sino que su integridad les precede. Esto lo podemos ver en el consejo que Jetro le da a su yerno Moisés y en las palabras de Pablo a Timoteo: siervos. Miren, leamos lo que nos dice en Marcos 13:34. Dice así, lo voy a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. La palabra, mis amados, la palabra siervos, la palabra siervo se traduce del griego doulos, que significa siervo e indica sometimiento sin la idea de esclavizar. Esto indica a las personas que se hacen servidores por amor. Los siervos tienen autoridad porque reconocen autoridad, ¿no? Y yo me baso yo en decir esto en el versículo que encuentro en Mateo 8:9, que nos dice: mis amados, gloria a Dios, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Santo es el Señor. Mis amados, esta autoridad, los siervos utilizan esta autoridad para trabajar en la viña del Señor y ejercerla en el ámbito espiritual. La Biblia enseña que el siervo recibe su recompensa de acuerdo con su trabajo, ya que el Señor viene con galardones para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor prometió derramar su espíritu sobre sus siervos y sus siervas. Estoy hablando de versículos bíblicos que nos hablan de esto, que nos dicen de esto. Mateo 25, Romanos 2, Hechos 2. Y les manifestará, dice la palabra, las cosas que han de hacer. También lo dijo en Juan 2:26, ¿no? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Santo es el Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios, mis amados. Los siervos tienen herencia especial. En Isaías 54:17 dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, declara el Señor. A los siervos se les llama a cuentas. El siervo no debe de ser contencioso. El siervo debe de sujetarse a su amo. El siervo no puede servir a dos señores. Estarán alrededor del trono de Dios y verán el rostro y tendrán su nombre en la frente. Santo es el Señor. Alabado sea Dios. Ahora, mis amados, tenemos muchos ejemplos de siervos en la Biblia. José, Jeremías, Pablo, Juan el Bautista, Timoteo, Daniel, Joaquín, Ananí, David, Juan el Apóstol, Pedro, Silas, Andrónico, Aristarco, Onésimo, Épara, entre otros. Siervos que dentro de las cosas vividas en su servicio a Dios han pasado, mis amados, por muchas pruebas. Han pasado por tribulaciones, vicisitudes, y entre ellas, una de las experiencias que han tenido estos siervos es el de haber pasado por la prisión, por ejemplo. Han estado presos. Hoy quisiera hablar en el nombre del Señor de José. No, si nosotros nos vamos, mis amados, gloria a Dios, nos vamos a Génesis, al capítulo 39, voy a leer los versículos 22 y 23, dice así: y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Santo es el Señor, gloria a Dios. Amados, hablar de la cárcel
Hablar de la cárcel. Cuando hablamos de la cárcel, miren, comprendemos que es un lugar en donde se priva de la libertad de una persona. Pero al verlo desde el ángulo espiritual, la palabra cárcel, que está relacionada en la vida de José, se compone de dos palabras hebreas: bayit, que se traduce como casa, y sohar o sohar, que se traduce como lugar de redondez, redonda, cárcel. Esta palabra sohar aparece solamente en seis versículos relacionados con José. Además, dentro de esos 6 versículos aparece 8 veces. Y recordemos que 6 es el número de hombre y el 8 significa reinicio o nuevo comienzo. Y esto tiene mucha relación con lo que le pasó a José. Por eso el ver lo que vivió en la cárcel nos deja una enseñanza espiritual grandiosa. Una enseñanza espiritual para comprender lo que Dios quiere hacer en nosotros para completar su obra. Ya sabemos que lo que Dios comienza lo termina. Amén. Santo es el Señor. Gloria a Dios. José, a pesar de tener solamente 17 años, era un joven que tenía toda la confianza de su padre al enviarlo a supervisar a sus hermanos mayores. Era amado por su padre más que a sus hermanos. Y añadido a esto, Dios le dio sueños, donde le mostró que sus padres y sus hermanos se humillarían delante de él. Sueños que al revelarlos a sus hermanos principalmente, ellos no lo pudieron asimilar, no lo asimilaron en sus corazones. Y esa fue la razón por la cual envidiaban y odiaban a José. Y un día, al no estar José al alcance de su padre, sus hermanos aprovecharon para dar rienda suelta a sus pasiones. Y aunque planearon matarlo para que los sueños de José se desvanecieran, no lo hicieron. Más bien, lo vendieron. Y eso provocó que José llegara a Egipto. Santo es el Señor. Esas acciones dieron inicio, mis amados, al trato de humillación para José. Trato que en su inicio fue incomprensible para él, porque haber sido separado de su casa, al ser privado de su libertad y sus derechos, él no lo entendía. Sin embargo, todo eso formaba parte de uno de los planes de Dios para su vida. En Génesis 39 se nos narra el proceso que llevó José hasta la cárcel, en donde la palabra de Dios lo estaba poniendo a prueba. En su primera parada en la casa de Potifar, ¿se acuerdan de Potifar, el general Dios lo prosperó y le dio gracia delante de su señor, delante de Potifar. Entonces Potifar lo hizo su mayordomo y así Dios bendijo la casa de Potifar. Ahora, pero como José era pues de hermosa apariencia, tuvo una de las tentaciones más fuertes que a cualquier persona le puede afectar, como es la tentación sexual. La esposa de su señor, la esposa de Potifar, lo acosó día tras día para que se acostara con ella, pero él se negaba y se mantenía fiel a Potifar. Pero ella insistía hasta que un día lo jaló y se quedó con su ropa. José huyó y dejó sus vestimentas en las manos de la mujer de Potifar, porque prefirió no pecar contra Dios al renunciar a estos placeres mundanos. Pero eso solo, mis amados, sirvió para que fuera acusado injustamente de una violación, para ser conducido a la cárcel. La cárcel en la que fue puesto era donde se encerraban a los presos del rey. Pero a pesar de eso, el Señor siempre estaba con él y le extendía su misericordia. Dios incluso le dio gracia delante del encargado de la cárcel. Y todo lo que él emprendía en ese lugar, el Señor lo prosperaba. Santo es el Señor. Posteriormente a esa misma cárcel llegaron el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, porque el rey se enojó con ellos. Y un día, estos dos tuvieron un sueño cada uno,
pero no encontraron quien se los pudiese interpretar. Entonces José les dijo a los dos, ¿no? Les dijo que a Dios le pertenecían las interpretaciones de esos sueños. El copero le contó su sueño y se lo interpretó. Y le dijo que en 3 días el faraón lo restauraría a su puesto y le pidió que cuando le fuera bien se acordara de él y lo sacara de esa casa. Mis amados, la palabra hebrea que se utiliza para casa es bayit. Y eso quiere decir que aunque José estaba privado de su libertad, aquel lugar donde se encontraba, aquel sitio donde él se encontraba, se había convertido en su casa, en una casa. Un lugar en donde Dios lo estaba protegiendo, un lugar en donde Dios lo estaba formando y lo estaba prosperando. Pero algo que tenía que aprender es que su libertad no dependía de la mano de un hombre, sino de la mano de Dios. Posteriormente, Faraón tuvo 2 sueños, el de las 7 vacas y el de las 7 espigas. Y eso lo perturbó, ¿no? Y como no tuvo respuesta, no hubo quien se los interpretara. Entonces el jefe de los coperos le contó que en la cárcel había un joven que había interpretado su sueño y este se había cumplido tal como lo había dicho. Faraón envió a llamar a José y le contó sus sueños y él se los interpretó, dándole a conocer los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez que venían. Y a causa de esa revelación que Dios le dio, fue librado de la cárcel y Faraón lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y así la revelación lo libertó. Tal fue la administración que el Señor hizo en la vida de José, que cuando se dio a conocer por fin a sus hermanos, les dijo que Dios era quien lo había enviado a Egipto para preservar sus vidas. Dios trabajó en su corazón y lo que utilizó fue la cárcel para cumplir sus propósitos antes del Señor. Mis amados, cuando el Señor permite que alguien pierda su libertad, y no necesariamente estoy hablando de la libertad física, ¿es para qué? Es para trabajar la humildad en el corazón de uno y para que uno reconozca que aún en lo que consideremos injusto, Dios tiene un propósito. Amén, gloria a Dios, antes el Señor. Hasta aquí me ayudó el Señor. Mis amados, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y les deseo un hermoso día. Hasta la próxima. Gloria a Dios, gloria a Dios.